Seguimos acá en El Sonido y la Furia, pero como hoy en realidad fue ayer, el aniversario de la muerte de Rodolfo Walsh, no podía ser un tema que nosotros estemos ajenos a él, ¿sí? Hablando de documentos, de la creación de arte a partir de hechos reales, por llamarlos de alguna manera. Tenemos en línea, justamente, miren, a Marcelo Figueras, quien ha escrito el libro El negro corazón del crimen, en donde se retrata un poco la parte de la vida de Walsh mientras escribió Operación Masacre. Buenas noches, Marcelo, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te escucho bien. Bien, perfecto. ¿Cómo estás, primero? Bien, cansado y un poco agotado por las últimas semanas, pero contento. Sí, me imagino, te habrán estado llamando de todos lados. Un poco, sí. Perfecto. Quisiera que nos cuentes un poco cómo estuviste viviendo este aniversario tan especial para vos, en realidad primero por una cuestión de que salió este libro ahora y cómo lo estás viviendo y qué significa para vos también Rodolfo Walsh. Mirá, viviéndolo con mucha intensidad y con mucha emoción. Ayer participé del homenaje que se hizo en el museo, sitio de memoria en la ex ESMA, que es precisamente en el lugar al que llevaron el cuerpo de Walsh, moribundo o ya muerto, después de haberlo fusilado en San Juan y Entre Ríos el 25 de marzo del 77. Y estar ayer en ese lugar y escuchar las cosas que contaba Horacio Berbisky, que fue su amigo, y su colega, y Martín Gras, que es un ex secuestrado y detenido en la ESMA, que fue el único que alcanzó a ver el cuerpo acribillado de Walsh en la ESMA. Fue una cosa muy conmocionante, como te imaginarás. Claro, algo muy emotivo además, ¿no? Es muy difícil de explicar también, ¿no? Sí, viste, esas cosas que tienen en estos lugares tan cargados de sentido y de historia con H mayúscula, ¿no? Como en este caso. Sí. Lo que fue en ese lugar, que no había nacido en todo caso con otras intenciones, y que terminó convertido por eso en un lugar donde se tortura gente, se asesinó gente, y donde hasta nacieron niños de cuyas identidades todavía no sabemos nada. Sí, tremendo. Contanos, Marcelo, cuento por si enganchan recién, estábamos hablando con Marcelo Figueras, sí, un escritor importante argentino que ha hecho un libro muy sobre Walsh, y justamente nosotros estamos arrancando el programa con una parte explicando qué es un documento y cómo la literatura se apropia de los documentos. ¿Qué fue para vos escribir sobre Walsh y qué significa él para vos, que te había dicho? Mira, por un lado significa un modelo enorme y descomunal para mí, siendo yo y habiendo sido durante años por un lado periodista, y por el otro lado también autor de ficciones. En este sentido Walsh a mí me resuena por los dos lados, ¿no? Como modelo en el sentido de un tipo de un rigor excepcional en su periodismo, pero también un tipo de un rigor excepcional como escritor, ¿no? Porque no descuidaba ninguna de las dos partes, ¿verdad? No, al contrario, creo que las usaba para que se retroalimentaran de alguna manera, para que se potenciaran, ¿no? Yo tengo la sensación de que el Walsh genial como escritor que conocemos a partir de Operación Masacre solo aparece cuando Walsh se deja en algún sentido contaminar por la realidad, por así decirlo. Acordate que hasta entonces Walsh había escrito una serie de cuentos policiales muy al estilo de la escuela inglesa,
muy de esos enigmas de pura detección, cuentos concebidos casi como un juego de ingenio. Claro, casi en un amaneramiento del estilo, ¿no? Claro, digo, muy, bueno, digamos, muy en esa línea y también muy tributarios de los cuentos policiales que Bioy y Borges escribían con el seudónimo de Bustos Domecq, ¿no? Claro. Y si relees los cuentos de Variaciones en Rojo ahora, o sea, te das cuenta que hay un escritor que es verdaderamente competente, que sabe lo que está haciendo, pero cuyos personajes no llegan a ser personas nunca, ¿no? Son más bien como cifras, son como figuras funcionales a una trama sumamente intelectual. Sí. Pero cuando Walsh se encuentra con la historia real de este fusilado que vive, de este tipo que sobrevivió a un fusilamiento en los basurales de José León Suárez en junio del 56, acusado de formar parte de un levantamiento peronista contra la Revolución Libertadora, ahí Walsh, por un lado creo yo que se deja llevar por su olfato de escritor, ¿no? Ahí lo que le parece que hay una historia increíble, que amerita ser contada y que quiere contarla él. Su primera aproximación a la cuestión no tiene que ver con lo político, a él no le interesa en ese aspecto, lo que le interesa es que la historia es maravillosa y supone que va a ir a parar a la primera plana de todos los diarios. Claro, buscando otro tipo de reconocimientos en realidad. Claro, él llegó a decir años después que en realidad lo que quería era ganar el Pulitzer o algo por el estilo, ¿no? Ese tipo de reconocimiento. Pero claro, por un lado se da cuenta de que nadie quiere publicar esa historia, en la medida que va investigando, porque nadie quiere malquistarse con la dictadura militar. Y también empieza a conocer a las víctimas, porque además de este fusilado que vive, el pibe que se escapó, que se llamaba Juan Carlos Libraga, se da cuenta de que en su investigación va descubriendo que hay otros que también se salvaron, y también va conociendo a los familiares de aquellos que no se salvaron, a los familiares de los que fueron efectivamente fusilados. Y yo creo que se deja conmover, algo que supongo que debe haberlo sorprendido a él antes que a nadie, y al permitirse sentir, en todo caso, y vibrar con esta gente, se vio un poco impulsado a alejarse del modelo del intelectual de clase media, naturalmente, claro, gorila, lector de cultura de la Nación, del diario de la Nación, que era sí, lo que funcionaba en aquel momento, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en el que Walsh, volviendo al principio de lo que me preguntabas, el momento en que Walsh se deja contaminar por la realidad, sí, encuentra en todo caso algo que él descubre como más importante que su propio proyecto personal como aspirante de escritor, escribe su obra más grande. Tal cual. Además hay tengo bastante fresco porque estoy terminando El negro corazón del crimen, tu libro justamente sobre Walsh, y hay un momento donde planteas este tipo de cosas muy bien lograda, en donde él dice: voy a escribir sobre estos personajes, dice, pero no son personajes, y se lo recuerda cada rato, esas personas están vivas y están sufriendo y tienen su familia, ¿no? Y en esa dicotomía es donde él engancha un estilo que él no estaba manejando, un estilo nuevo, ¿verdad? Sí, digo, si hay algo que queda muy muy patente si rastreas sus textos de la época, o sea, si vas, yo ya te mencionaba los cuentos policiales de Variaciones en Rojo, pero si lees también sus colaboraciones como periodista freelance en revistas como Leoplan o como Bea y Lea, que eran así como revistas de interés general de la época, estamos hablando de medio de los 50, te das cuenta que también era un tipo que escribía muy bien, pero como muy formal, un poco engolado, si querés, en su estilo, pero después cuando descubre esto e intenta empezar a escribir esta historia, de lo primero que consigue publicar son 3 notas en un periódico muy humilde de extracción gremial que se llamaba Revolución Nacional, y te das cuenta de cómo el tipo está luchando en busca de un estilo, ¿no? O sea, las 3 notas escritas por él parecen escritas por 3 tipos diferentes. La primera peca así por excesivamente formal, la segunda
se va de mambo por lo emotivo, porque está contando digamos, el encuentro con la viuda de uno de los fusilados. El tercero parece escrito por un aprendiz de fiscal o por alguien que se está dirigiendo a un juez. Un archivo total, sí. Exacto. Entonces, hay un tipo que está buscando cómo hago yo para contar esto, ¿no? ¿Cuál es la voz necesaria para contar esto? Y recién finalmente cuando lo encuentra, su voz, es que nace Operación Masacre como tal y que empieza a publicarse primero como una especie de libro en entrega, ¿no? En una revista que se llamaba Mayoría, una revista política que se llamaba Mayoría en aquel momento. Pero te das cuenta de eso, si leyeron Operación Masacre entenderán lo que estoy diciendo, y si no, creo Walsh empieza contando quiénes eran las víctimas, cómo eran, cómo vivían, cómo eran en su vida cotidiana. En su vida cotidiana, digo. Claro, pero digamos empieza por el lugar de volver humanos, volver personas, si querés, a esos nombres en una lista de muertos, ¿no? Con lo cual de alguna forma está estableciendo lo que se va a perder, en todo caso lo que se perdió cuando lo fusilaron, pero lo que se va a perder en el relato, digamos, una vez que los militares de la Libertadora metan la cola y asesinen a toda esta gente. Pero bueno, podemos decir que Rodolfo Walsh, en cuanto a su importancia, ha escrito también la historia argentina, escribiendo casi ficción y a la vez no, casi escribió una parte importante de nuestra historia, ¿verdad? Sí, digamos, porque él siguió, digamos, después de Operación Masacre, después de esto él se metió también con otro crimen real, el asesinato de un abogado que se llamaba Satanowski, que representaba a los Peralta Ramos, que habían sido los dueños del diario La Razón, y ahí había habido una puja de poderes muy grande por quedarse con ese diario, y alguien se metió en el despacho del abogado Satanowski, lo fusiló a plena luz del día, y Walsh, digamos, después de Operación Masacre, digamos, recibe la oferta de seguir cubriendo esto y de investigar, en el mismo sentido que Operación Masacre, ¿no? Acá hay un tipo que escribía policiales, forzado a convertirse en un detective, ¿no? Claro, casi convirtiéndose en uno de sus propios personajes en ese caso. Digo, por eso yo en la novela en un momento que un personaje le diga, bueno, pero usted es periodista, no es detective, y Walsh le dice, bueno, pero ¿qué es un periodista sino un detective que escribe, en todo caso? Excelente. Así que y ahí, digamos, incluso se involucra durante la investigación de Operación Masacre, y una vez que se publicó en forma de libro y todo, Walsh afrontó enorme cantidad de riesgos, ¿no? O sea, se convirtió en un perseguido, en un clandestino, tuvo que cambiar de nombre, tuvo que andar con un arma encima, tuvo que sufrir que amenazaran a su familia directa, vía sus hermanos, y a su madre. Hubo, digamos, era un tipo solo contra una dictadura militar, ¿no? Sí, una cosa escalofriante si lo dimensionamos. Y con Satanowski, digamos, a pesar de esto, él acepta hacerlo del caso Satanowski, y da un paso más al frente, si querés, hacia la militancia, porque él termina integrándose a una comisión investigadora que se abrió en aquel momento, creo que bajo la órbita del Congreso, para tratar de dar y de llevar a juicio a los responsables de esto, ¿no? Entonces ahí hay una cosa de cómo el tipo se completa en todo caso la transformación del hombre de letras y el puramente intelectual en un hombre de acción que no deja de ser un intelectual y un hombre de letras, ¿no? Es decir, o sea, como Walsh se convierte en una especie de paradigma de alguien que puede estar trabajando desde el intelecto y desde el arte en algún sentido, sin que esto implique que esté alejado de la realidad, todo lo contrario, ¿no? O sea, que su cabeza y que su creatividad sean lo que determine que se meta en la realidad, que ponga el cuerpo y que trate de transformar la historia. Algo que no se podría dividir. Quisiera cerrar con la frase que acabas de decir, con ¿qué sería
¿Qué otra cosa puede ser un periodista sino un detective que escribe? Y agradecerte muchísimo, Marcelo, por estos minutos que estuvimos charlando. Ojalá podamos tenerte en el piso prontamente, para que podamos hablar más largo y tendido también sobre tu libro y lo que fue escribirlo. Y bueno, eso, dejarte un saludo enorme. Dale, con gusto cuando quieran. Dale, estamos hablando entonces. Un abrazo grande. Estuvimos acá hablando con Marcelo Figueras, escritor de Kamchatka, y del Negro Corazón del Crimen, que ya estuvimos anunciando la otra vez que lo recibimos acá por editorial Alfaguara, ¿sí?